Para arrancar, tenemos que entender cómo Rosas llegó al poder. Después de la independencia, Argentina estaba sumida en un caos político y social. Unitarios y federales peleaban por el modelo de país, la economía estaba en crisis y la gente pedía orden. Rosas se presentó como un caudillo fuerte, con apoyo de la campaña y de los hacendados. También utilizó la suma del poder público, lo que le dio un control absoluto sobre las instituciones. Su imagen de restaurador de las leyes lo hizo ver como la única salida para una sociedad dividida. Exacto, Agus, pero hay que remarcar que ese orden tuvo un precio altísimo. En lo político, Rosa aplicó un régimen autoritario. No había espacio para la oposición, todo se controlaba. En lo económico, mantuvo la centralización de la aduana en Buenos Aires, lo que beneficiaba a los porteños, pero perjudicaba al interior. Y eso, en la película Camila, se ve reflejado en el ambiente de represión. Hasta los sentimientos estaban condicionados por el poder político. Sí, y lo social también estaba atravesado por ese control. Pensemos en la divisa Punzó. No era un simple accesorio, era un símbolo obligatorio de fidelidad. Quien no lo usaba era sospechoso de ser unitario. En la película se nota ese clima de vigilancia permanente. La sociedad vivía entre la obediencia y el miedo. Incluso la religión estaba utilizada como herramienta de control, porque la iglesia apoyaba las medidas rosistas y reforzaba la obediencia. Ahí entra la crítica de la generación del 37. Eran jóvenes intelectuales como Echeverría o Alberdi, que denunciaban justamente la represión y la falta de libertad. Ellos planteaban un país abierto al progreso con instituciones republicanas, mientras que Rosas representaba la concentración del poder y el atraso cultural. En la película se ve claramente la tensión mientras la sociedad oficialista lo aplaudía. Lo que pensaban distinto eran perseguidos, exiliados o silenciados. La historia de Camila es un ejemplo directo de esa represión. Ella se enamora del sacerdote Ladislao y en lugar de aceptar las normas impuestas por el régimen y la iglesia, decide vivir ese amor prohibido. Pero la respuesta de Rosas fue brutal. Ordenó su fusilamiento para dar un castigo ejemplar. Eso muestra cómo la política se metía en la vida íntima de las personas, borrando cualquier espacio de libertad. Es un mensaje claro, nadie podía escapar del control. Lo interesante es cómo Rosas supo usar tanto el miedo como la propaganda. La divisa Punzó, las marchas, los festejos. Todo estaba organizado para reforzar su figura. Era un líder que entendía el poder de la simbología, pero la utilizaba para imponer uniformidad. La película muestra bien ese ambiente sofocante, donde cualquier gesto podía ser leído como traición. Al mismo tiempo, hay que reconocer que tuvo logros. Defendió la soberanía frente a potencias extranjeras, especialmente durante los bloqueos francés e inglés. Para muchos, Rosa fue quien no se dejó doblegar por las potencias. ¿Pero a qué costo? Para sostener ese poder, reprimió la libertad de prensa, persiguió opositores y ejecutó a los que se rebelaban, como vimos en la historia de Camila. Sí, es como si Rosas hubiera ofrecido una moneda con dos caras. Por un lado, orden y soberanía. Por el otro, autoritarismo y represión. En la vida cotidiana, la gente vivía bajo sospecha. ¿Quién hablabas? ¿Qué usabas? ¿Qué leías? En Camila, esa atmósfera se siente. No era posible amar libremente ni cuestionar, porque el castigo era inmediato. Lo que más me impacta es cómo la película hace visible esos silencios. No es solo la historia romántica, es una denuncia al sistema político. Tengo que preguntarme, ¿qué ha pasado la otra noche en la casa de Dios? ¿Es que ha vuelto Herodes a poner la cabeza del Bautista en el plato ensangrentado? Porque si algunos vienen a matar y a destruir, Él vino para que tengan vida. Camila y Ladislao no fueron simplemente víctimas de un amor prohibido, sino del miedo y de un régimen que no toleraba lo distinto. Ahí está la crítica más fuerte. La vida privada también era territorio político. Y eso conecta con el legado. Rosas dejó un país que aprendió a vivir bajo la sombra del miedo. Si bien logró unificar momentáneamente y defender la soberanía,
También instauró la idea de que el orden se impone con represión. Eso marcó nuestra historia después de Rosas. La Argentina siguió oscilando entre gobiernos autoritarios y proyectos más democráticos. Si lo llevamos a la actualidad, todavía discutimos lo mismo. ¿Qué pesa más, el orden o la libertad? Algunos ven a Rosas como un patriota que defendió a la nación, otros lo recuerdan como un dictador. Lo cierto es que su figura nos obliga a reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a entregar libertades a cambio de seguridad. Y la película Camila es un recordatorio de que detrás de las políticas siempre hay vidas humanas. El amor de Camila y de Ladislao fue destruido por un sistema que no toleraba la diferencia. El acto más atroz jamás oído en el país. Por favor, Adolfo. Habría que escuchar a Camila antes de condenarla. Rompe esa carta. Te lo suplico. ¿Pero qué estás diciendo? Ella revolcándose como una prostituta con un sacrílego y vos querés que me dé explicaciones. Esa es la gran lección. Cuando la política se convierte en un mecanismo de control absoluto, lo primero que se pierde es la humanidad. Lo crítico es que no podemos romantizar solo el orden de Rosas sin reconocer el costo humano. El fusilamiento de Camila, una mujer embarazada, es una mancha imborrable en su gobierno. No hay orden que justifique ese nivel de violencia. El régimen de Rosas fue un periodo de luces y sombras en la historia argentina. La película Camila nos muestra el costo humano de su autoritarismo y nos invita a reflexionar El verdadero legado de Rosas no está solo en su defensa de la soberanía, sino también en la advertencia de que ningún orden vale la pena si se impone sobre la libertad y la vida de las personas.